El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Face y se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdaddejesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos puede llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, al teléfono más 506 87 22 11 58 o escribir al correo gracia y verdad de Jesucristo @gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es el misterio del reino de Dios. El reino de Dios. No hay ninguna frase que ocurra más en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, quien enfoca claramente qué es realmente el reino de Dios y en donde leemos frases como el reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de Dios es tan importante que las primeras palabras que pronunció Cristo en su ministerio terrenal fue que el reino de los cielos se ha acercado. También motivaba a todos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Otro aspecto relevante es que el Evangelio de la Gracia es también llamado el Evangelio del Reino. Los hijos de Dios también son herederos del reino. La expectación en la actualidad para muchos es por falta de conocimiento es la venida del reino, o más bien cuando Dios comenzará a reinar. Del reino de Dios se desprende el título de Rey que se da a nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios es entonces el corazón del Nuevo Testamento. Asimismo, debiese ser para todos los hijos de Dios. Ahora bien, es imperativo que analicemos realmente qué es el reino de Dios. Otro aspecto importante a tomarse en cuenta es que aunque la idea del reino permanece o permea todo en el Nuevo Testamento, no es solamente una idea de ese testamento. También encontramos rastros del reino de Dios en todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías. Asimismo, es el tema de algunos de los salmos más ponderados o más famosos de David. Veamos en detalle dos aspectos que voy a tratar en este estudio. Primero, ¿qué es el reino de Dios? Y segundo, ¿cuándo se estableció el reino de Dios? Comenzaremos analizando las menciones del reino de Dios a través de toda la Biblia. El reino de Dios en el Antiguo Pacto. Después de la liberación milagrosa de Israel de Egipto, la relación entre Dios y los hijos de Israel fue pública y solamente ratificada en el monte Sinaí. Leamos por ejemplo en Éxodo 19, versículos 3 y 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Podemos considerar este punto de la historia como la inauguración formal de la mención del reino teocrático. De un grupo de esclavos liberados fue constituida una nación. Recibieron la ley para su gobierno y todo el cuadro de su política civil y eclesiástica fue organizado y construido por la autoridad divina. Cada paso del proceso por el cual Abraham, un anciano sin hijos, se convirtió en una gran nación, revela el propósito divino y el plan divino también. Nunca antes se había formado una nación, ninguna nación gozaba de esta relación con Dios, ninguna poseía tal historia tan milagrosa, ninguna fue exaltada a tal privilegio glorioso, así también posteriormente ninguna había caído tan colosalmente. Expresar y llevar a cabo esta idea de la posición de Dios como rey sobre Israel fue el objeto manifiesto del tabernáculo erigido en el desierto. Sin embargo, debemos comprender que al abolir la ley de Moisés en la cruz del Calvario, allí fue donde se hizo realidad el establecimiento del reino de Dios, el cual no es un reino físico, sino un reino espiritual. Dios desde un principio quería establecer su reino dentro de cada hijo suyo, donde estaba su templo. Ahí está su espíritu. Tenemos que comprender que este pueblo escogido por Dios para darle la ley de Moisés, ahora en este nuevo pacto de la gracia, sus leyes fueron escritas en nuestras mentes y cumplidas por nosotros a través de Jesucristo.
el cual destruyó la pared intermedia, y somos uno en Cristo, tanto judíos como nosotros los gentiles. De los dos hizo un solo pueblo. Era sin duda necesario conservar el conocimiento y la alabanza del único verdadero Dios en la tierra, algo que de otro modo podría haber sido totalmente perdido. Veamos cómo se menciona el reino de Dios en los libros históricos. Comencemos por ejemplo en Hechos capítulo 14 versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo le estaba diciendo: miren, para nosotros reinar en este reino es a través de muchas tribulaciones. No está hablando de la salvación, porque la salvación no es a través de tribulaciones, es a través de la fe de Cristo. Por eso es que Pablo les dijo, confirmando los ánimos, como diciendo: miren, anímense, que esta es la verdad. Esto es lo que prometió Isaías, lo que prometieron los apóstoles, los que hablaron los salmos. Está tratando de animarles, porque la presión de aquellos días era muy fuerte, como lo es hoy. En Hechos capítulo 19, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En Hechos 20, versículo 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Entonces, ¿dónde se predica el reino de Dios? Aquí en la tierra. ¿Dónde se manifiesta el reino de Dios? Pues aquí en la tierra. Entendamos que el reino de Dios no es algo físico, es algo espiritual. Vamos a estudiar ahora a Lucas capítulo 23, versículo 42. Aquí estamos hablando del ladrón en la cruz. Lucas 23, 42 dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lea cuidadosamente, amado oyente, estas palabras dichas por uno de los ladrones en la cruz del Calvario. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, él no había entendido que el reino era y es Jesucristo, quien está en nosotros, y ahora entendemos que estamos reinando, pues él vive en nosotros. Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que el ladrón quería era pertenecer o ir al reino. Jesús le dijo o le dio a entender que por la condición en que estaban, él iba a morir pronto. Por ende, él no iría a un reino, él iría al paraíso. Recuerde que para entrar en el reino de Dios se necesita un cuerpo de carne. Sin un cuerpo no podemos entrar al reino. Sin cuerpo nos llevan al paraíso. Es importante aclarar que el reino de Dios es para los vivos, para gente como usted o como yo, con un cuerpo. Hay que tener cuerpo para reinar. Hay muchos cristianos que dicen: sí, hermano, pero la Biblia dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se pierde la salvación. Pero estas explicaciones nos dicen claramente que una persona que comete cosas malas no va a entrar al reino de Dios, o más bien no hereda el reino de Dios. Él está en el reino, pero por no conocer el evangelio no está heredando ese reino, porque lo que reina son las debilidades de su carne. Creo que lo más importante es que heredemos en el reino, y no solo que entendamos que ya estamos en él. Este estudio tiene como principal objetivo que usted aprenda a reinar en vida ahora, no después, que usted aprenda a heredar. Reconozcamos que estamos sellados, somos propiedad de Dios, estamos comprometidos a servirle al Señor. Como dice Pablo, somos deudores de Dios. En Colosenses capítulo 1 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, Jesucristo, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz, nos perdonó, asimismo nos trasladó a su reino. Ya estamos en el reino. La idea es heredar dentro del mismo reino. Si nos perdonó, también nos salvó, nos escogió, nos predestinó, nos santificó. Obviamente nos trasladó al reino. Ahora bien, dice que nos libró de las tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Simbolizan el mal, el pecado, la ignorancia espiritual. En este contexto, la potestad de las tinieblas representa el dominio del mal y del pecado en la vida de las personas, antes de que Jesucristo sea una realidad en la vida de ellos. Este desconocimiento de lo que Cristo ha hecho en sus vidas se desvanece a medida que entendemos el Evangelio. Somos trasladados a la luz, no estamos más en tinieblas. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Como expliqué anteriormente, el reino de Dios ya fue establecido hace 2000 años.
pero es imperativo entender que realmente es el reino de Dios. El pueblo de Israel esperaba a su rey, a su Mesías. Ellos esperaban algo físico que se iba a manifestar y no creyeron que el rey era el hijo del carpintero. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia en relación con en qué es el reino? Leamos lo siguiente en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Reiteramos, el reino de Dios no es algo físico, es algo espiritual. Es Cristo mismo nuestro rey, y ese rey y ese reino está dentro de nosotros. Es algo inconmovible. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es como hacerle caso al evangelio que dice Romanos 8:37. Soy más que vencedor. Sí, la Biblia lo dice, yo lo creo. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, o sea, la convicción de lo que no se ve, como dice en Hebreos 11:1. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo anterior es parte del reino, es decir, es el reino mismo, no satisfacer los deseos de la carne o la mente carnal que está en nosotros, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero cuando le obedecemos a la carne, caminamos, pero no heredamos el reino. Por eso Pablo nos dice: andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Recordemos, amados hermanos bendecidos, que todos tenemos la mente carnal, también la mente espiritual. Otra cosa importante es que nuestra verdadera identidad es que somos un espíritu vestido de carne y sangre, como dice Hebreos 2:14. Ahí nos habla que los hijos participaron de carne y sangre. Este nos habla también en plural, no en singular. Quiere decir que usted es un tesoro puesto en un vaso de barro. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, también dice y nos habla de la mente carnal que está programada para pelear con el espíritu. Usted está hecho de tal forma que la carne lucha contra nuestro verdadero yo, que es el espíritu, para no hacer lo bueno. Cada uno de nosotros lleva su propia carga. Cada uno de nosotros tiene carne y tiene espíritu. Si educamos al espíritu con el verdadero evangelio de la gracia, no hay problema que la carne se oponga, porque el espíritu bien alimentado se va a oponer con el poder del evangelio también. La idea es alimentar el espíritu con estudios como este. El propósito es conocer quiénes somos en Cristo Jesús, y esto solo se obtiene mediante conocimiento del evangelio. Es muy deplorable a estas alturas mencionar como en el mundo cristiano evangélico se ha abandonado el estudio de la palabra y se han convertido en ciegos guiando a otros ciegos, como dijo Jesús cuando ejerció su ministerio aquí dentro de nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entendemos en este versículo que el pecado reinó para muerte anteriormente, pero ahora debe reinar para la vida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio escrito en la Biblia, como dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Un reino inconmovible, esto es algo firme. Entendamos por qué es algo inconmovible. Simplemente es porque no lo podemos tocar. Si lo pudiéramos tocar, definitivamente lo vamos a mover. Lo que pasa es que como es espiritual, es inconmovible. Nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede quitar del reino. Nadie nos mueve de ese reino. Estamos en Él para quedarnos. Estamos en Él para siempre. Donde quiera que estemos, estamos en el reino de Dios, pues Él mismo está dentro de nosotros. Es Jesucristo mismo reinando en nosotros. El reino de Dios se refleja en nuestras vidas. El propósito de este estudio es que quede claro qué significa estar reinando en vida ahora. Esto no es para después, como algunos equivocadamente piensan, lo que otros no lo tienen muy claro y lo que otros nunca lo han oído, ahora usted lo está escuchando. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mucho más reinarán cuando, donde dice en vida, o sea, ahora, no después.
Es aquí abajo, quiere decir que Cristo ya nos trasladó al reino. Ahora necesitamos recibir la abundancia del Evangelio de la gracia. La abundancia de la gracia toma tiempo, eso se logra hablando y recibiendo el conocimiento del Evangelio de la gracia día y noche, en todo tiempo hablando la gracia, porque es por la abundancia de la gracia. Hay gente que cuando ven a una persona pues, que está en adulterio, que está en idolatría, inmediatamente dice, ese no es salvo, pero él está también criticando y es un chismoso. Por eso la salvación es por gracia, es por medio de la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2:8. No es la fe del hombre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto ocurrió como consecuencia de que usted y yo estamos en el reino de Dios, pero es importante que heredemos en ese reino. Esto solo se logra con el conocimiento del Evangelio, donde encontramos no solo un manual de vida, sino también todas las promesas de Dios para sus hijos. Hagamos realidad el mensaje del Evangelio en nosotros primeramente. Ahora, si el reino de Dios es una realidad en tu vida y vives en él, imagínate que también fuera la realidad en millones de personas y todas estuvieran bajo el gobierno de Dios dentro de sus corazones o mentes. Entonces este mundo gozaría de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual que es Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, y que estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Hasta pronto.